Hola chicos, ¿cómo van? Yo me llamo Juan Francisco Pazmiño, soy médico general, soy el creador de Smart Medicina y el tema de hoy es tips and tricks en microbiología. Entonces, bueno, si son estudiantes de medicina, de enfermería, seguramente recibieron microbiología y algunos de ustedes pueden estar como una bacteria gram negativa, así toda triste, o u otros como una gram positiva, todos felices y optimistas, pero el objetivo es que todos aprendamos el día de hoy, llevarse cosas relevantes para la práctica clínica y conocer un poco más acerca de las bacterias y los antibióticos. La famosa tinción Gram fue inventada por Hans Christian Gram. Él era un bacteriólogo danés que vivió entre 1800 y 1900 e inventó este tipo de tinción. Entonces, ¿por qué se tiñen distinto las unas bacterias o las otras? Es lo más relevante, ¿no? Bueno, hay varios pasos. Primero se coloca un cristal violeta, luego se fija con el Lugol, luego se descolora con el alcohol, como podemos ver aquí, y se vuelve a teñir con una azafranina, que es una tinta un poco más roja. Entonces, como resultado, aquí podemos ver que al principio ambos son violetas, luego siguen siendo violetas y luego se descoloran las bacterias gram negativas y ahí entra la azafranina y la vuelve a teñir y se hace de un color rosado. Básicamente, ¿por qué se da esto? Porque el péptido glicano de las bacterias gram positivas capta mucho el cristal violeta. Entonces, a diferencia de las gram negativas, las gram positivas tienen mucho péptido glicano en su pared celular y aparte tienen una sola membrana. Esta membrana externa y esta membrana interna hacen también que no se capte tan bien el tinte en sí eh, para las bacterias gram negativas. Ahora vamos a pasar un poquito a la práctica, porque claro, todo es muy bonito, muy teórico, las diferencias de las paredes celulares, la tinción en sí, pero ¿de qué nos sirve a nosotros que somos enfermeros o médicos? Bueno, a eso vamos a pasar. Primero, algo que siempre les van a preguntar, ¿es un coco o es un bacilo y es gram positivo o es gram negativo? ¿Ok? Entonces, algunas claves para que se les haga más fácil recordarlo es que la mayoría de cocos son gram positivos. ¿Ok? Las excepciones son el Bacillus cereus, el Bacillus anthracis, los Clostridius, el Corynebacterium diphtheriae, Listeria monocytogenes y otros más raros como Actinomyces israeli, Nocardia, que son muy poco común de verles en la práctica clínica. ¿Ok? Y por otro lado, la gran mayoría de bacilos son gram negativos. Entonces, solo tenemos un poquito de cocos gram negativos, que son las Neisseria, Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis y la Moraxella catarrhalis, ¿ok? Hay que recordar también que no todas las bacterias se tiñen, hay otras como las micobacterias que necesitan otro tipo de tinción, pero como reglas generales nos sirve muy bien esta regla, ¿ya? Vamos avanzando. Este cuadro es muy bueno. Es de las flashcards de microbiología de Lippincott. Es muy excelente recurso para estudiar microbiología, ¿ya? Eh, Aquí podemos ver lo que dijimos, ¿ya? La mayoría de cocos son gram positivos. Tenemos aquí los estafilococos, los streptococos, los enterococos, etcétera, ¿ok? Y aquí tenemos las excepciones en la parte de abajo, los que son bacilos, es decir, el Bacillus cereus, Bacillus anthracis, toda la familia de los Clostridius, estos de acá que les dije que no son tan comunes, y la Listeria monocytogenes y la Corynebacterium diphtheriae, ¿ok? Y por otro lado, este es aún más fácil si se dan cuenta, es que la mayoría de bacilos son gram negativos. Para razones prácticas, bueno, bacilos, cocobacilos, bacilos todos, ¿ok? Entonces, vamos a ver que la gran mayoría
son gram negativo. Y tenemos unas pocas excepciones que son las Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrea, Moraxella catarrhalis, ¿ok? Y únicamente hay que aprenderse estas de aquí para ya saber todos los gram negativos. Entonces, eso como reglas generales, ¿ok? De ahí, bueno, vamos a ver los mecanismos de acción. Nos vamos a pasar a los antibióticos, ¿ok? Entonces, tenemos varios mecanismos de acción de los antimicrobianos. Entre ellos puede ser la inhibición de la síntesis de la pared celular, que ya la vimos, que son los beta-lactámicos, que actúen en los ribosomas, los aminoglucósidos, las tetraciclinas, etcétera, que se interrumpa una vía metabólica clave. Esto es los inhibidores del polato, ¿ok? Y, por ejemplo, las quinolonas que inhiban la topoisomerasa, ¿ok? Son como los mecanismos de acción así en reglas generales de los antimicrobianos, ¿ok? Hay otros esquemas mucho mejores que igual les puedo compartir. Y por otro lado vamos a ver cómo en esta guerra, cómo se resisten las bacterias para que no les maten estos antibióticos, ¿ok? Entonces puede ser por degradación enzimática, por modificación del sitio blanco del antivictoriano, por expulsión activa, es decir, que les sacan una bomba hacia afuera de la célula bacteriana, o porque reducen la permeabilidad, ¿ok? Es una guerra continua. Los antimicrobianos quieren matar a las bacterias y las bacterias se defienden de una manera u otra, ¿ok? ¿De qué nos sirve todo esto? Hay que saber que por algunas diferencias en sí de los gram negativos, gram positivos, los anaerobios, algunas bacterias son intrínsecamente resistentes eh, a ciertos antibióticos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que las penicilinas no tienen actividad contra los gram negativos. ¿Por qué? Porque en lo que vimos en la parte del espacio periplásmico entre estas dos membranas hay unas sustancias que se llaman beta-lactamasas, ¿ok? Y las beta-lactamasas lo que hacen es la degradación enzimática, como ya lo vimos, de los beta-lactámicos, es decir, de las penicilinas. Y por eso no tienen actividad, a menos que se combinen con un inhibidor de beta-lactamasas, ¿ok? Entonces, este cuadro me parece muy, muy interesante porque nos da en reglas generales cuáles antibióticos son de más amplio espectro, cuáles tienen un espectro muy reducido, como la penicilina, por ejemplo, ¿ok? Pero no siempre en la práctica clínica esto es tan útil. Como reglas generales, ustedes que están tal vez en la Facultad de Medicina, es bueno conocerlo así, deberían guardar este cuadro, es muy, muy útil. Pero en la práctica clínica, ¿qué deberíamos hacer? Hacer una cartilla de antibióticos, ¿ok? Esta es la cartilla de antibióticos de mi país, de Ecuador, hecha por el INSPI, ¿ok? Y aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Vemos el porcentaje de resistencia a los diferentes antimicrobianos. Por ejemplo, la Escherichia coli, un germen muy, muy frecuente en la infección de vías urinarias, tiene una alta resistencia a las quinolonas, que en realidad son de segunda opción en este caso. Alta resistencia al trimethoprim sulfamethoxazol. Entonces probablemente esto se cultivó en orina de pacientes con pielonefritis e imagínense que no se puedan tratar con ciprofloxacino o con trimethoprim, tienen que de ley hospitalizarse y utilizar carbapenémicos, ¿ok? Entonces es bastante complicado, ¿ok? Eso, entonces aquí en este tipo de instrumentos ven ustedes y pueden identificar claramente dentro de su hospital o dentro de su país a qué hay más resistencia, ¿ok? Y qué antibióticos deberían utilizar y cuál es mejor evitar porque no van a dar resultado. Es decir, estos que están en rojo probablemente no le hagan absolutamente nada y el paciente se puede complicar, la infección puede progresar, ¿ok? Ahora, otro tip que les traigo, que es muy, muy útil,
es utilizar aplicaciones, ¿ok? La que a mí más me gusta y que lo sé durante la rural un montón es la guía Sanford, ¿ok? Esta tiene bueno, es un manual, es un libro, pero no es muy práctico. Más bien me parece muy práctica la aplicación. Aquí les traje unas capturas de pantalla de lo más común, ¿no? Gastroenteritis, terapia empírica y aquí, bueno, primero sería el tratamiento con hidratación, fluidos, modificación de la dieta. Después, bueno, agentes que reduzcan la motilidad del intestino. Pero si ya es severa, sí necesitamos utilizar eh, fluoroquinolonas, acitromicina. Son muy útiles en estos casos y por eso es tan importante educar a la población para que no usen, por ejemplo, para una gripe, acitromicina, que aquí en el Ecuador es muy común. Entonces, eh, eso. Ahora, la neumonía, por otro lado, puedes ver si es terapia ambulatoria, terapia intrahospitalaria, sirve muchísimo en el internado también esta aplicación. Entonces, si no tiene comorbilidades, si es menor de 65 años, nos vamos por amoxicilina, nos vamos por doxiciclina, ¿ok? Y si tiene comorbilidades, por otro lado, ya tenemos que dar la amoxicilina con un inhibidor de beta-lactamasas, unas cefalosporinas y combinarlo con los macrólidos, la citromicina, claritromicina o darle levofloxacina, que igual es una quinolona. Entonces es muy interesante este tema de las bacterias, los antibióticos. Más o menos de eso es todo lo que debemos hacer en estas flashcards que les voy a compartir. Eh, ven desglosado por tipo de infección. Tienes muchísimos enfoques, te dan unos flashcards pequeñas de cada germen, qué enfermedades causa, cómo puede complicarse, cuáles son los factores de virulencia, son súper útiles y les puedo compartir también. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, espero que les haya servido, es algo como les conté muy general, pero espero que estos tips, tanto las flashcards como estas dos cartillas de antibióticos y el uso de esta aplicación les sirvan como herramientas para que puedan utilizarlas ahorita mientras estén estudiando y luego también en la práctica clínica. Estas son las fuentes que las pueden revisar también y que van a estar puestas en el enlace de la descripción. Cuídense mucho, gracias por atender, eh, por venir a esta clase de Smart Medicina y cuídense mucho.